Les voy a explicar cómo construir un diagrama Mercalli utilizando un código de MATLAB. Para eso les voy a dejar este libro en la descripción para que lo puedan descargar. Aquí también podrán encontrar diferentes tipos de código para diferentes modelos de destilación, para diferentes aplicaciones como termodinámica, mecánica de fluidos, ingeniería de los reactores, entre otras. Tenemos aquí página 360. Lo primero que les va a dar el libro es una pequeña introducción por lo que es una destilación binaria. Más adelante les va a dar el código. Este es un código base para poder construir un diagrama Mercalli como el que encontramos aquí. Lo primero que va a hacer es copiar todo el código en MATLAB. Para eso tienen que tenerlo descargado. Y al final del código hay que agregarle END para que el código pueda cerrarse. Una vez que está ahí, vamos a ingresar los parámetros que nos pide este código para poder construir el diagrama. El primero es alfa, que es la volatilidad relativa, que nos va a ayudar para poder construir la curva de equilibrio. Tenemos que es Q, que es la fracción líquida que está ingresando de la mezcla binaria. ZF, que es la composición molar de la mezcla. XD es la composición del destilado. Y XB la composición de la cola. R vendría a ser el reflujo. Para introducir los datos, vamos a poner copiamos la función, la pegamos, le damos enter y lo que nos va a botar esta función, este código, va a ser el plato de alimentación y el número total de platos. Y aquí tenemos el gráfico. 1, 2, 3. ¿Ok? Uno puede ir cambiando ciertos parámetros. Por ejemplo, vamos a cambiar el reflujo. Entonces, estaba en 1.87, si no me equivoco, 1.9. Vamos a cambiar a 3. Y vamos a ver cómo el gráfico se va a ir actualizando y también va cambiando el número de platos y el plato de alimentación. Podemos también cambiar la composición líquida, lo que está ingresando. Estaba en 0.5, vamos a poner que ingresa 1 como líquido saturado. Y podemos ver aquí el cambio de la alimentación. Podemos también cambiar lo que es la composición molar que ingresa. Y ver cómo se va a ir desplazando y moviendo. Y cómo cambian también el plato de alimentación y el número total de platos. Ahora, explicándoles brevemente qué significa cada línea de código, tenemos el siguiente. Bien, esta primera línea lo que va a hacer es un espaciado. Nos va a generar un vector entre 0 y 1. Y esta línea de aquí es la que va a construir la curva de equilibrio, la que está de rojo. XQ y YQ son dos puntos que nos va a ayudar a unir la línea de rectificación con la línea de alimentación. Y para sacar estos puntos hay que unir ambas ecuaciones con respecto a X y con respecto a Y. Aquí se construye las líneas, tanto la línea roja como la línea violeta y la línea negra. Esta es para construir la línea X igual Y. Esto es los puntos en X y estos son los puntos en Y, de 0 a 1. Tenemos aquí para construir lo que es la línea de rectificación, la línea de alimentación y la línea de agotamiento. Una vez construidas esas líneas, se empieza a construir lo que son los platos. Para eso se fija un punto
XD, XD, como el punto X y Y. Y entra en este bucle hasta que se cumpla esta condición de aquí, que el punto XOPI sea mayor a XQ, el cual sería el punto que está en este de aquí. Bien, la primera línea lo que hace es determinar cuál es el siguiente punto que se va a encontrar con la línea de equilibrio. La línea que sigue aquí abajo lo que va a hacer es determinar cuál es el punto que se va a encontrar con la línea de rectificación. Se construye la línea del primer plato. Esta línea de aquí nos permite construir esta línea y la de acá abajo va a unirla verticalmente con la línea de rectificación, y esto se va a repetir hasta poder completar o pasar el punto de alimentación. Una vez que se termina, esto es un contador y va a ir sumando todos los platos. Es i-1 porque el contador empieza con i igual 1. En la zona de agotamiento, la parte de aquí abajo, se hace prácticamente lo mismo y funciona de la misma manera. Luego al final lo que se hace es presentar el número de platos y el plato de alimentación. Básicamente este es el código, es muy sencillo y lo pueden usar para diversos casos. Ahora, esto es un código base. En ciertas ocasiones lo más probable es que no les den la volatilidad relativa, sino que les den una tabla de datos de la curva de equilibrio. Para ese caso hay que hacer unas pequeñas modificaciones a lo que es nuestro código en MATLAB y se los voy a mostrar en un ejemplo. Vamos aquí, un ejercicio, un ejemplo. Dice, una torre de destilación tiene una alimentación de 200 kmol. La alimentación es una mezcla de acetona-etanol, siendo el 80% líquido, con una composición 40% acetona. La composición del destilado es el 85% mol acetona y en el fondo un 5%. El reflujo es 3.25. Se cuenta con un rehervidor total y un condensador parcial. Y nos pide encontrar el plato de alimentación y el número de platos, la razón de reflujo mínimo y el número mínimo de platos, para lo cual nos dan el equilibrio de acetona-etanol. Ahora, cuando tienen estos casos y quieren usar el código, lo primero que hay que hacer es traspasar estos datos a una hoja en Excel. Una vez teniendo aquí los datos en una hoja en Excel, lo que se va a construir es un diagrama de dispersión. Una vez construido el diagrama de dispersión, se procede a obtener un R cuadrado lo más cercano a 1 que se pueda. Para lo cual se da doble clic en la línea punteada y se escoge la aproximación polinómica. Y se va a ir aumentando el grado de tal manera que nos acerquemos más a 1. Okay. Tenemos una muy buena aproximación. Vamos a ponerlo por aquí. Y acá arriba vamos a poner y en función de x. Y también tenemos que construir x en función de y. Esto lo cogemos. Listo. Para construir x en función de y, se procede de la siguiente manera. Hacemos lo mismo que hicimos con la otra función. Tenemos las dos ecuaciones. Una vez obtenidas estas dos ecuaciones, vamos al código de MATLAB.
Le hice unos pequeños cambios. Igual todos estos códigos se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan revisarlos. Uno de los primeros cambios es la construcción de la curva de equilibrio. Voy a poner en el eje X, crear el vector de valores de X, y en el eje Y copio la ecuación que escribí de Y en función de X. Ya, esto de aquí sigue siendo lo mismo. Se construyen las gráficas. En la sección de rectificación, en X o P, donde estaba la curva de equilibrio en función de Y, se agrega la otra ecuación que obtuvimos. Lo más probable es que no en todos los casos les dé exactamente un r cuadrado igual a 1, pero traten de aproximarlo lo mejor que se pueda. Una vez que tenemos esto, hacemos el mismo cambio en la zona de agotamiento. Listo. Vamos a ingresar los valores que nos daba el ejercicio. Bien, vamos a ingresar los valores que se encuentran en el ejercicio. Tenemos una alimentación de 200 kilogramos. Dicen que es una mezcla acetona-etanol, siendo el 80% líquido. Entonces con eso nos indica que Q es igual a 0.8. Dice que la composición es 40% acetona. ZF es igual a 0.4. El destilado es el 85%. El fondo es del 5%. Tenemos un reflujo de 3.25. Una vez colocado todos los datos, copiamos la función. Le damos Enter. Y aquí tenemos ya el diagrama McElkin. Y tenemos la cantidad de platos, tenemos la línea de alimentación, la de rectificación y la de agotamiento. Aquí nos indica el total de platos, que son 8, y el plato de alimentación 5. Uno puede ir cambiando y variando esto, dependiendo de las condiciones que les da el problema, o para hacer un análisis de sensibilidad. Como segundo punto, la razón de reflujo mínimo. Para la razón de reflujo mínimo se necesitan infinitos platos para poder construir el diagrama, por lo cual no se lo puede programar el código de MATLAB porque el programa colapsa. Este literal hay que hacerlo a mano, el cual es muy sencillo. Y hay que tener en cuenta estas dos ecuaciones, la línea de alimentación, la línea de rectificación, están aquí planteadas, y tenemos este literal de aquí. Lo único que hay que hacer, yo lo tengo resuelto, es apoyándonos con la gráfica, y hay que unir la línea de alimentación, hacerle una extensión hasta que corte la línea de equilibrio o la curva de equilibrio, y ese punto hay que anotarlo porque vamos a construir una pendiente, porque lo que nos interesa a nosotros es esta pendiente de esta ecuación, y esta pendiente de esta ecuación representa la línea de rectificación. Entonces nos interesa a nosotros determinar cuál sería la pendiente uniendo el punto que intersecta la línea de alimentación con la curva de equilibrio y el punto del destilado. Entonces, teniendo ambos puntos, sacamos la pendiente. Una vez obtenida la pendiente, la igualamos a la ecuación que tenemos aquí arriba, a esta parte de aquí de la pendiente, y podemos despejar el reflujo, el cual sería el reflujo mínimo, aproximadamente 1.27. Todo va a depender de qué tan precisos sean para poder medir el punto de intersección entre la línea de alimentación y la curva de equilibrio.
siguiente literal es encontrar el número mínimo de platos. Para el número mínimo de platos, la línea de rectificación es igual a la línea x igual y. Por lo que al graficar, no existen líneas de rectificación, ni de agotamiento, ni de alimentación. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Este es el código para el literal C. Y tenemos lo siguiente. Las concentraciones tanto de la alimentación, del destilado y del fondo. Vamos a ingresar estos datos. Vamos a copiar esto de aquí. Y tenemos aquí. Tenemos un total de los platos mínimos 6 para las condiciones que nos brinda el problema. Ahora, ¿qué representa cada línea de código? Esto de aquí es para construir lo que es la curva de equilibrio, que está de rojo. Esto de aquí setea un punto que sería el punto de alimentación, ZF. Prácticamente está por aquí. Se construyen las líneas para lo que es la curva, la zona de rectificación. En este caso no existe zona de rectificación. ¿Listo? Para construir los platos se hace lo mismo que se hizo anteriormente. La única diferencia es que ahora el punto en Y ya no va a depender de una ecuación, sino que prácticamente va a ser el punto en X para que pueda empezar a escalonar. Se cierra el código, se termina y se corre. Con esto uno puede ir jugando y modificando las composiciones, por ejemplo, salida. Cambia a 3 el número total de platos. Si lo modificamos. Espero les haya gustado. Subiré nuevos códigos. Próximamente subiré nuevos ejercicios con nuevas variantes en los códigos para resolver diferentes tipos de casos, como por ejemplo un sistema donde existen dos alimentaciones en una columna. Eso es todo, les voy a dejar toda la información en la descripción.